Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Nada que Ver, donde vamos a estar tocando varios temas. Vamos a continuar con la animación que ya empezamos en la edición pasada, y hoy vamos a hablar también de algo de rabiosa actualidad, con una película que ha causado mucha polémica, en la que nosotros tenemos nuestro particular punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? En su afán de vender, Hollywood, la industria del cine, recurre a todo tipo de estratagemas para conseguir productos, sobre todo muy vendibles. Esto es así, más allá de que nos guste o no nos guste, es parte de la lógica inevitable en una industria de este tamaño. Muy diferente a lo que ocurre en Bolivia, donde todavía no es industria y donde se manejan otro tipo de conceptos y valores. En el caso de Hollywood, justamente busca por todos los medios optimizar las ganancias, los réditos. Esto parte desde los guiones y las historias, las ideas. Tiene tanto éxito el último tiempo haciendo películas de superhéroes que parten de personajes familiares, historias probadas justamente en historietas. Entonces ya van sobre seguro. Y con esto llegan muy bien a un público en general juvenil que desde Titanic para acá se viene demostrando que es un gran consumidor del cine, pipocas y añadidos. Si eso es bueno, hay otra cosa que todavía es mejor, ¿sí? Que es acudir a muñecos que probablemente no tienen historia, entonces se les puede inventar una cuestión todavía más actual, más contemporánea, y además atraer a toda la familia. Hace parte de justamente personajes o muñecos muy populares y muy familiares para todos, sobre todo para los más niños. Por ejemplo, es el caso de Super Mario. ¿Qué pasa? Se hace la película de Super Mario y va todo el mundo. Y si van los niños, ¿quiénes van también? Por supuesto, los padres y muchas veces los abuelitos. Así que ya ahí, en vez de vender una entrada, venden 6, 8 o 10. Todo esto está muy bien, es parte de la lógica comercial. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una historia que de por sí no tiene muñequitos, es mucho más densa, toca temas dramáticos, es una especie de policial? ¿Qué se puede hacer? Crear polémica. ¿Qué mejor que crear una gran polémica y hacer que todo el mundo hable de la película, incluso como estamos haciendo nosotros? Totalmente. ¿Sí? Lo que también redunda en promoción. Tenemos esta película de la que se ha estado hablando bastante en el último tiempo, y no por la película en sí, sino lo que ha estado girando alrededor de la película. Por ejemplo, Sonidos de Libertad está relacionado con grupos de ultraderecha, con teorías conspirativas, y tiene un tono religioso muy, muy grande. La frase icónica de la película es: no se vende a los hijos de Dios. Pero hijos de Dios somos todos, ¿o no? Parece que hay unos hijos de Dios específicos, digo, que ellos no se los venden. Pero bueno, en este caso estamos tratando de entender el fenómeno que representa esta película, que está dirigida por un mexicano. Es una coproducción mexicano-gringa, por lo que entiendo. Él tiene de productor a un actor conocido de telenovelas y afines, y la protagoniza un actor, sí, mucho más conocido, que además hizo nada menos que de Cristo en la última de Mel Gibson. Jane Caviezel, damas y caballeros. Tienes razón, Diego. Hay toda esta polémica en torno a esta película, creo que es mucho más interesante. Justamente, en el caso todas las reseñas, en todo caso, apuntan a que la película en sí no es un gran peliculón, ni una maravilla, ni cosa por el estilo. Lo que pasa es que toca un tema muy sensible que no ha sido quizás tan manejado en películas muy comerciales, que es el de la explotación sexual de niños y el tráfico y trata de niños. Justamente es un tema muy escalofriante, muy grave, pero no hay que confundir el tema con la forma y con el negocio que hay al lado. Es loable que aborden este tema, pero la forma en que Hollywood lo aborda, bueno, vemos en el tráiler, si lo han visto, se puede ver tal vez un poco de salvacionismo blanco. Tenemos este héroe
absoluto, que tiene la respuesta a todo y que salva a los niños y final feliz. Otra de las controversias de esta película es que si ha llegado a nuestros oídos es porque en las redes sociales se ha dicho que la han estado prohibiendo. Muchos usuarios han acusado de que se las han querido prohibir. Tenemos que exigir que las autoridades nos la muestren. Pero acá está en los cines. Desde el 31 de agosto pasado, sin ningún problema, nadie prohibió nada. Son los hechos, nadie prohibió nada desde el 31 de agosto pasado que se puede ver la película. Otro hecho que también llama la atención es que, por ejemplo, alguien que promocionó bastante la película, Diego, de este grupo ultraderechista, es el asesor Steve Bannon, el asesor de Donald Trump, ¿no? El responsable de que llegara a la Casa Blanca. Además, lo que me parece interesante es que eso alimenta la polémica, porque al aparecer un personaje tan ultraderechista como este, fogoneando un poco la película, ¿qué es lo que ocurre? Que la izquierda o los sectores progresistas se ponen en contra y también empiezan a darle palo, seguramente también sin haberla visto y por cuestiones políticas. Por un lado, alimentan la hoguera, entonces se genera todavía más ruido alrededor de la película. Y por otro lado, sí también se pone de manifiesto algo que ha sido una debilidad de las izquierdas, que sobre todo en los tiempos recientes se viene viendo, que son los temas ligados a la seguridad. Pareciera que cualquier cosa que tiene que ver con seguridad propia en la ciudad, en el país, es un argumento únicamente manejable por la derecha. Me parece que ahí está faltando algo por parte justamente del sector progresista para poder enfrentar esto, porque se le está regalando, como viene ocurriendo en muchos lados, una serie de argumentos que además calan muy hondo en sectores muy sensibles, que por ahí no son los primeros a los que alguien quiere llegar, pero a la hora de contar votos suman y suman muchos. Y hay algo que mencionabas, Diego, que es muy cierto, que si uno tiene una mínima crítica sobre esta película, inmediatamente lo tachan de que está a favor de la trata de menores, de pornógrafo. Y bueno, yo creo que todos debemos poder criticar todo, ¿verdad? Claro, es cierto. Pasaba con Verástegui en México, donde le cuestionan algo en una entrevista que da y él se tira con los botines de punta contra los periodistas, acusándolos de mentirosos y de que están a favor del negocio de la pornografía, cuando simplemente le estaban haciendo un cuestionamiento que es válido al presentar una película. Diego, ¿y ese cuestionamiento sabes cuál era? Que una de las personas que dio dinero para esta película, Fabián Marta, fue detenido por secuestro de menores en julio pasado en St. Louis, Missouri. Entonces fue una pregunta legítima que quisieron hacerle, inmediatamente tachó que querían sabotear la película. Y algo que también llama la atención, muchas reseñas que tachan de mediocre esta película, que debería haber pasado inmediatamente a la televisión, que no era necesario verla en pantalla grande. La verdad es que de alguna manera, por lo menos en el exterior, ha tenido un efecto de marketing muy fuerte. Es como que mucha gente cuando dicen que no tienes que ver algo, van a verlo. Creo que es un tema sobre todo de marketing, como hemos tratado de comentarles en este inicio del programa, y bueno, por supuesto la conclusión queda por ustedes. Al terminar esta edición nos enteramos de que el productor de la película, el polémico Eduardo Verástegui, se acaba de lanzar como candidato a la presidencia de México, nada menos. Qué casualidad, ¿no? ¿Te imaginas quién puede ser su asesor de campaña? Ahora estás viendo Nada que Ver.